mi enfermedad, se la adjudican y dicen, bueno, si Dios me quiere tener así hasta que Cristo venga. No, no te quiere tener así, porque Él quiere que nuestra vida sea sana y nuestro cuerpo sea sano, porque somos templo del Espíritu Santo. Y hay personas que dicen, pues soy pobre. Yo escuché una persona y dijo, soy pobre porque Cristo era pobre. Y dije, estás equivocado. La Biblia enseña que Cristo no es pobre, que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño del oro y la plata, que está sentado en un trono, que Él es poderoso, que vino a enseñarnos. No nos vino a enseñar la pobreza, nos vino a enseñar la humildad. Pero la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, es una condición de espíritu. He oído gente que dice, así nací y así voy a morir porque así fueron mis padres y así no, así no tiene que ser. Jabez dijo, no quiero que mi historia sea así, de generación en generación. Y le dijo a Dios con todo su corazón. Hermanos, en esta hora, amén. Ocupe su lugar, por favor, y así como está sentado, cierre nomás un momento sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición estar en la casa del Señor siempre. Cuando uno vive estos momentos, siempre recuerda las palabras, la razón que tenían las palabras de David cuando decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, amén. Y cuando venimos a la casa de Dios es porque lo deseamos, porque lo necesitamos. Hoy traigo una palabra de parte de Dios para todos nosotros. Y mientras buscaba, el otro día tuvimos un problema y lo digo aquí, siempre la hermana que los hermanos que nos graban, y Dios bendiga a todos los que nos están viendo por Facebook, a veces le pongo títulos a mis mensajes y a veces no. Y la hermana al final se me acercó para poner en el Face y me dijo, ¿y cómo le va a poner, pastor? Y me hice bolas, duré como media hora para poder encontrar un título, porque no le había puesto un título, yo solo hablé y hasta que le encontramos uno y lo pusimos. Pero hoy sí tuve el cuidado de ponerle un título a lo que hoy Dios quiere hablarnos, y le puse, Dios desea reescribir tu historia. Dios desea reescribir tu historia. Hay muchas personas que han sido marcadas en su vida por situaciones difíciles. Cuando vemos programas, por ejemplo el Teletón, vemos cómo niños eran felices, su historia parecía pintar bien. Un accidente cambió toda su vida. A veces vivimos momentos felices y de pronto un accidente cambia el rumbo de todas las cosas. Hay personas que sus vidas fueron escritas después de un suceso doloroso como una violación. Y ese proceso cambia la historia de ellos y empiezan a vivir una historia nueva. Es decir, por ejemplo, hay personas, niños o personas ahora ya adultas que en la niñez, sea hombre o mujer, fueron violados por algún ser querido, fueron violados por una persona, y entonces su vida ahora se dedican a la prostitución. Otros cambiaron de género y se fueron al homosexualismo, lesbianismo, porque lo que pasó en su niñez escribió una historia diferente en su vida. Tal vez de los que estamos aquí, yo no conozco si pasaron alguna situación así o no, para decir, bueno, pastor, usted está hablando de una situación más difícil, pero le voy a decir una cosa: hay cosas tan pequeñas que pueden cambiar nuestra historia. Y nosotros mismos hemos escrito nuestra propia historia. Les voy a dar un ejemplo: el rencor. A veces el rencor hace que nuestra historia cambie. Y ahí Dios ya no tiene nada que ver. Soy yo, al no soltar el rencor, que voy escribiendo en mi vida la historia que quiero vivir. La amargura, las personas que viven amargura, las personas que viven en depresión, van marcando su propio camino, su propia historia. Pero hoy quiero decirte que hay alguien que está aquí con nosotros, quiere cambiar el rumbo de tu historia.
Y alguien dirá, pastor, ¿cómo puedo hacerle yo para que Dios cambie lo que estoy viviendo? Porque voy a decir una cosa, tal vez aquí habemos muchos y todos, yo por ende o por naturaleza digo, todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, pero no es hasta en el interior de nuestra propia vida y de nuestra propia familia que sabemos nosotros si mi historia la está marcando Dios o la está marcando lo que estoy viviendo. Que tal vez muchas personas dirán, bueno, ese pastor, ese mensaje debería ser para alguien que no conoce de Dios. No. Con la Biblia le voy a hablar de 4 personas en la Biblia. Y pudiera hablar de muchos más. Pero yo quiero darte 4 principios para que Dios cambie tu historia. Y voy a hablar de 4 personajes en la Biblia que Dios cambió su historia. Número 1. Permite que Dios sea el autor. Permite que Dios sea el autor. Quiero que vaya conmigo a Génesis, capítulo número 32. Del versículo 24 al 29, no voy a leerlo todo, pero está la historia de un hombre que fue marcado. Mire, usted sabía que los nombres en hebreo tienen significados. Amén. Y de acuerdo al nombre marcaba el destino del quien poseía ese nombre. Y vamos a encontrar la historia de un hombre cuyo nombre, o una persona cuyo nombre Jacob significaba usurpador. Un hombre que le hacía alusión a su nombre. Le robó la primogenitura o se la cambió a su hermano mayor. Lo quiso hacer lo mismo con su suegro. Su nombre había marcado su destino y sus acciones. Pero la Biblia dice que llega un momento donde él está cansado. Y llega a un lugar donde tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Y dice la Biblia, vaya conmigo por favor. Verso 26, y le dijo, déjame, le dijo el ángel, porque irraya el alba. Y Jacob le respondió, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob estaba cansado de tener su camino marcado por lo malo. Y de pronto aparece Jesús en escena, porque el ángel de Jehová representa a Jesús. Es una teofanía. Y empieza a luchar con él y le dice, bendíceme. Y no está hablando de la bendición a lo que nosotros creemos. ¿Sabe? Yo el otro día meditaba sobre esto. Por lo regular, si compramos una casa, un carro, siempre decimos, es una bendición de Dios. No, esas no son las bendiciones. Eso se llaman añadiduras. Todo lo que usted posee materialmente y el Señor le da, incluso los trabajos, se llama una añadidura de Dios. La Biblia dice que nuestra bendición es Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted es bendecido. Aunque parezca que no tenga nada, usted es bendecido. Todo lo demás son añadiduras. El Señor se encarga de eso. Pero mi bendición es Cristo. Y él le dijo, hasta que no me bendigas, es decir, hasta que no cambies mi destino, hasta que no cambies mi futuro, hasta que tú no cambies lo que soy. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Soy Jacob, soy el usurpador, soy el que hace mentiras, soy esto. Dijo, ya no serás eso. De aquí en adelante hay un nuevo camino, una nueva historia para ti. Tu nombre es Israel, porque serás padre de muchas personas. Y de ahí viene la nación de Israel. Muchos de nosotros tratamos de cambiar nuestra historia a nuestra manera. Queremos cambiar las cosas por nosotros mismos. Tomamos decisiones precipitadas y equivocadas porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y al hacerlo así solo vendrá frustración, porque no nos van a empezar a salir las cosas. Y eso va a ir marcando nuestro camino, al grado de decir, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada. ¿Por qué?
Porque no hemos permitido que el que vuelva a escribir la historia sea Dios. La Biblia dice en diferentes textos, uno de ellos dice que encomendemos a Jehová nuestro camino, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que más grande que nuestros caminos son los caminos del Señor, y más altos que nuestros pensamientos son sus pensamientos. Por tanto, yo como ser hijo de Dios, yo tengo que dejarle todas mis decisiones a Dios. Yo quiero que mi historia cambie, yo quiero que mi historia sea marcada por Dios. Entonces tengo que permitirle que de aquí en adelante Él sea el que marque mi historia. Cuando a mí de muy chiquito me enseñó mi abuelo a nadar, mi abuelo, el papá de mi papá. Mi abuelo era un excelente nadador. En las corrientes más fuertes del río Bravo, que se traía en aquellos años cuando él era joven, se traían unos troncototes el río. Mi abuelo se tiraba al agua en el río Bravo. Y él hablaba de muchos remolinos. Agarraba los troncos y los empezaba a hacer a la orilla. Era su trabajo antes de que fuera en el mercado. Cuando yo tenía vacaciones, en aquellos tiempos que sí eran vacaciones como de 3 meses, en la escuela, mi abuelo todas las mañanas, escuche bien, por eso yo creo al deporte hasta ahora, todas las mañanas me llevaba a la villa, cuando la villa llevaba agua. ¿Cuántos se acuerdan de la villa cuando llevaba agua? Amén. Hermoso se miraba ese río. Y me llevaba, había un lugar que siempre íbamos y me llevaba a las 6 de la mañana al agua. Y me decía, y van a dar contra la corriente. 6 de la mañana, todas las vacaciones estaba en el agua. Y salíamos del agua como a las 7:30, 8, y luego me llevaba a la unidad deportiva, que en aquel tiempo no estaba como ahorita. Aquel era un desierto, era como ir al fin del mundo, aquel lugar. Y a jugar tenis. Todas las mañanas hacer lo mismo. Ir a jugar tenis, básquet, pero temprano, 6 de la mañana, a nadar, al agua. Así que desde chiquito me gustó nadar. Y un tiempo estuve en un equipo de natación y entrenábamos aún en el frío porque tenía calefacción o boilers para calentar el agua, una alberca olímpica. Y me gustaba mucho ir a nadar y mis padres me llevaban y ahí nos enseñaron más o menos cómo salvar a una persona. Y lo primero que nos dicen es, cuando alguien se está ahogando y está manoteando, no te le acerques. Porque si tú te le acercas mientras está manoteando, te va a agarrar y se van a hundir. Y usted puede ver las noticias de muchas personas que han querido salvar gente y se ahogan los dos. Y mientras está manoteando y con fuerza y haciendo aspaviento a la persona, no te le acerques, mantente a raya. Hasta que ya se perdió la fuerza y la persona empiece a hundirse, entonces, ahora sí, entra y tómalo y levántalo, porque ya no tiene la fuerza para hundirte. ¿Sabe que así es Dios? A veces tenemos tantos problemas y tantas circunstancias que queremos que Dios nos ayude, pero seguimos manoteando diciendo, no, pero es que quiero que sea así, pero es que así tiene que ser, pero es que así yo me lo imagino, es que así mis papás me dijeron, es que mi familia siempre, estamos manoteando y el Señor, ¿y por qué Dios no me ayuda? Dice, Señor, hasta que te canses. Y ya cuando uno dice, ya no puedo más, y ya no puedo, ¿sabe? Esa es la voz que le agrada a nuestro Dios. Cuando tú le dices, yo ya no puedo más, el Señor le hace. Porque es cuando ya no podemos, cuando Él sabe que le vamos a permitir a Él hacer algo en nosotros. Nadie puede cambiar su historia por sí mismo. Tú quieres que Dios cambie lo que estás viviendo, permítele que sea Él quien le escriba tu historia. Jacob dijo, yo ya no puedo más. Me vienen persiguiendo, me van a matar. Mi hermano me quiere matar por todo lo que yo hice. Yo ya no quiero estar así. Ya no puedo más. Y entonces el Señor se hizo presente en la vida de Jacob y luchó con él y le dijo, yo ya no quiero ser así y no te voy a dejar hasta que tú no cambies mi historia. Y el Señor se la cambió. Y de ahí en adelante la historia de Jacob fue totalmente diferente. No te apoyes en lo que tú crees. No tomes decisiones precipitadas. Confía en Dios y Él va a marcar tu camino y tu vida para siempre. Número 2, comprende. Comprende que la palabra del Señor.
Esto es lo que marca nuestra vida. Esto es lo que nos dirige, es la brújula, el mapa. Eso es lo que cambia lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos. Y primero cambia lo que pensamos. Y si cambia lo que pensamos, entonces cambia lo que creemos. Y si cambia lo que creemos, entonces va a cambiar lo que hacemos, lo que hablamos, lo que somos. Es una consecuencia. Y le voy a llevar a otra persona, a otro personaje que cambió su historia. Hechos capítulo 8. Hechos 8, verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿a qué? ¿A qué había ido a Jerusalén? A adorar. Tenía conocimiento entonces de Dios y fue a adorar, pero su historia no había sido transformada. Amén. Y entonces volvió sentado en su carro y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo en el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la historia de otro hombre que no tenía nada que ver con los judíos. Era un etíope, un africano, eunuco. Tenían otras creencias. Tenía una buena posición porque estaba sobre los tesoros de la reina. Tenía conocimiento de Dios, sí, como muchos de nosotros. Pero yo siempre he creído que una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Mucha gente conoce de Dios, pero muy pocos conocen a Dios. Y para conocerlo hay que tener un encuentro personal con Él. Y alguien me dice: pastor, ¿cómo puedo tener un encuentro personal? Un encuentro personal con Él comienza cuando te encuentras con su palabra. Él había ido a adorar, pero su historia seguía siendo la misma. Y alguien le dio, lo quiso evangelizar, me imagino, y le dio el rollo del profeta Isaías. Es como si dijéramos hoy un tratado que hable sobre textos de salvación. Y él empezó a leer porque nadie se lo explicaba, y el Espíritu, que todo lo sabe, le dijo a Felipe: párate porque tienes un trabajo que hacer. Solo tienes que hablar, tienes que darle a conocer lo que está leyendo. Y le dijo, oyó que estaba leyendo cuando dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y entonces le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique esto? ¿Sabe usted que si usted no entiende la palabra, no va a poder entender lo que Jesús quiere y lo que puede hacer? Si usted no le explica la palabra a otros, jamás van a entender. No se trata de entregar un tratado y decirle: Cristo te ama. No, hay que explicarle
porque no van a entender. Aunque lean, no lo van a entender. Porque dice la Biblia que para el que no tiene a Cristo el evangelio es locura. Si no hay nadie que se lo explique. Y él le dijo, ¿entiende lo que le dijo? No, no entiendo. Dijo, es que estoy leyendo esta parte. ¿De quién habla? ¿De él mismo? O sea, pensando que si era Isaías, o está hablando de otra persona. Y allí es donde aprovechó y dijo, está hablando del Mesías prometido, que es Cristo. Y le empezó a explicar quién era Cristo, de quién está hablando Isaías. Y su historia cambió, porque dice que cuando iban en el carruaje caminando, vio que había agua, un río que pasaba por ahí. Y le dijo, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, en la explicación, al haber entendido la palabra, su mente cambió. Su historia cambió y dijo, ahora entiendo que no era solo adorar, sino que había que entender quién era Cristo. Y dijo, ¿y quién pide que me bautices? Y él dijo, no, no hay nada que te impide, solo tienes que hacer una cosa, si tú crees. Y él dijo, yo creo que Jesús, ese que tú me estás diciendo, es el Hijo de Dios. Y la historia de ese hombre cambió no solo a él. ¿Sabe usted que el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob no solo cambió la historia de esa mujer, cambió la historia de todos los samaritanos? La historia de este hombre no solo cambió la historia de él, cambió la historia de su nación. No hace mucho tiempo escuchábamos un pastor que estuvo en una cumbre internacional y se paró un hombre de Etiopía hace algunos años en la cumbre internacional, y se paró y llorando dijo, si algo le agradecemos los etíopes es a ese hombre eunuco que un día fue bautizado y entendió la palabra, porque él se encargó de cambiar la historia de toda la nación. ¡Qué tremendo! Yo no voy a poder cambiar la historia en mi vida si yo no comprendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Sabemos que hay una tierra prometida, pero no sabemos cuál es, porque no hemos permitido que Dios nos lleve allí. ¿Sabe? Nuestro Dios nunca nos deja nada al azar. Todo nos lo explica tal y como Él lo quiere. Jesús le dijo al pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Le dijo cómo eran las condiciones. Dios tiene tantas cosas para nosotros. Pero como no hemos permitido que la palabra transforme mi historia, no puedo comprender lo que Dios es y lo que es capaz de hacer. No puede ser posible que en este siglo todavía hay creyentes que no comprendan que Dios es capaz de levantar un muerto todavía en nuestro tiempo. Que Dios puede hacer milagros. Dice la Biblia que Dios nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hay una canción de hace mucho que he escuchado. Yo le invito a que escuche ese cantautor, porque créanme que lo que canta es otra cosa. Y se llama Marcos Vidal. Yo le recomiendo que si quiere escuchar música que lo lleve a un encuentro con Dios, escúchelo a él. Utiliza las palabras tremendamente para llevarlo a uno a entender. Y él decía en una canción que hicimos Castillo del Rey en su tiempo, y la canción decía como que era una persona cantando y luego Dios respondiendo. Y la persona en la canción, que él hace la canción, él empieza diciendo como una persona que le dice, Señor, a ver, ¿dónde está ese Dios de Elías que de vez en cuando se dejaba de oír? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar? ¿Dónde está ese Dios? Como diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué te escondes? Y luego viene la respuesta de Dios en la misma canción y le dice, bueno, ahora cíñete como un varón valiente y yo voy a hablar y tú me vas a contestar. Y le dice Dios en la canción, bueno, ¿quieren ver ese Dios de Elías? Bueno, quiero saber dónde están esos Elías. ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados que acceder? ¿Dónde está aquel Abraham que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Y nos damos cuenta que Dios no cambia, lo que hemos cambiado somos nosotros. Porque no hemos permitido que Dios marque nuestra historia. Pero cuando tú comprendes la palabra, Dios va a transformar lo que tienes aquí. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver al Señor en todo su esplendor? Si tú no comprendes la palabra, no vas a comprender quién es Dios.
Y si no comprendes quién es Dios, no vas a permitirle que Él cambie tu historia. Hay muchas personas que un día hicieron cosas terribles, pero un día permitieron, al conocer a Jesús, que Él cambiara su historia. Oíamos hace poco el testimonio del Mocho Orejas, que ahora es pastor en donde él está, después de haber hecho tanto daño y atemorizar a la nación. Ahora es pastor en un centro penitenciario en Querétaro. Conocimos a alguien que le llamaban La Changa, que fue pastor de las Asambleas de Dios hasta morir. Él mató 2 familias de chinos en Estados Unidos y le dieron cadena perpetua en San Quintín. Dios lo tocó ahí, cambió por una niña que le llevó un mensaje, una niña de 12 años que fue hasta ese lugar y le dio un mensaje. Y el testimonio de él está tremendo, porque los custodios entraron porque oyeron que alguien estaba llorando y pensaban que era la niña, y nada, era ese hombre malo que estaba tirado frente a la niña arrepintiéndose. Se vino a México y fue pastor. Dios puede cambiar las historias. Cuando tú comprendes la palabra, cambias quién eres. Dice la Biblia que Él todo lo hace nuevo. Diga a la persona que está a su lado: mi Dios todo lo hace nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la Escritura, cuando comprendemos la palabra. La palabra de Dios transforma nuestra mente y por consiguiente afecta nuestra conducta y nuestra vida. Número 3, decide. Decide ya no tener esa historia. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Vamos para atrás. ¿Sabe dónde está Crónicas? Primer libro de Crónicas 4, del 9 al 10. Habla toda una genealogía, pero llega el momento donde la genealogía se queda para hablar de alguien que se llamaba Jabes. Otro que tenía un nombre terrible. Su significado era dolor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes el Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición y ensancharas mi terreno y tu mano esté conmigo y me libras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Qué tremendo! Otro con un nombre raro, otro con un nombre que había marcado su historia. Y luego me llama la atención que dice que era más ilustre que sus hermanos. Imagínense, si al marcarte el nombre te dice lo que era y era mejor que sus hermanos, yo no quisiera saber cuál era la condición de los demás. Pero este muchacho tuvo algo en su mente, decir: yo no quiero estar así. ¿Sabe cuál es el problema de los que no conocen a Dios? Y hablo también de creyentes que no conocen a Dios. El problema es el conformismo. El conformismo. El conformismo no es de Dios. La Biblia es cierto que dice que hay que estar contentos con lo que tenemos, pero una cosa es estar contento con lo que tienes y otra es estar conforme. Una cosa es decir: ok, ahorita tengo este trabajo y le agradezco a Dios lo que Él lo está haciendo y el pago que me están dando, pero yo quiero algo mayor. Ahorita estoy contento con esto, pero voy a luchar por tener algo mayor. Eso dijo Pablo referente a los dones. Dijo: todos tienen diferentes dones, pero busquen siempre los mejores dones. Es decir, tal vez no tienes un don así, pero no es malo que tú le pidas a Dios un don mayor. Porque en Dios el conformismo no viene de Dios. Y a la persona que está sola, el conformismo no es de Dios. ¿Sabe? Que hay gente que piensa que lo que está viviendo es porque es voluntad de Dios y dice: así Dios me tiene, esa es la voluntad de Dios, así quiere que me tiene. No, dice la Biblia que Él ha venido para darnos una vida y vida en abundancia.
Hay gente que le llama a la enfermedad mi enfermedad, se la adjudican y dicen, bueno, si Dios me quiere tener así hasta que Cristo venga. No, no te quiere tener así, porque Él quiere que nuestra vida sea sana y nuestro cuerpo sea sano, porque somos templo del Espíritu Santo. Y hay personas que dicen, pues soy pobre. Yo escuché una persona y dijo, soy pobre porque Cristo era pobre. Y dije, estás equivocado. La Biblia enseña que Cristo no es pobre, que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño del oro y la plata, que está sentado en un trono, que Él es poderoso, que vino a enseñarnos. No nos vino a enseñar la pobreza, nos vino a enseñar la humildad. Pero la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, es una condición de espíritu. Esa es otra cosa. Pero a veces pensamos el conformismo y decir, así estoy bien. No. He oído gente que dice, así nací y así voy a morir porque así fueron mis padres y así. No, así no tiene que ser. Jabez dijo, no quiero que mi historia sea así, de generación en generación. Y le dijo a Dios con todo su corazón. Y no le dijo cualquier cosa, le dijo, primero bendíceme. Y luego le dice, tengo una casita, para que me entiendan, lo voy a parafrasear. Para los que están en Facebook, no me van a malinterpretar los teólogos. Porque a mí me cuenta que hay muchos pastores que nos siguen, que nos ven. A mí, gloria. Señor, yo no quiero vivir en esta casita de Infonavit. Quiero una casa más grande con un terreno así grandote para poner una alberca. Le dijo, si ensanchas mi terreno y tu mano esté conmigo y me libras y que nada me dañe. Tal vez yo le quiero, este está loco, está soñando, está delirando, ¿qué tiene? Y no, Dios no piensa de eso de sus hijos. Él solo quiere, mire, lo que movió el corazón de Dios fue la decisión de ese hombre. A la gente puede juzgarte loco por tus decisiones, pero Dios no. Y tal vez la gente dice, este está loco, ¿cómo va a salir de ahí? Mira, si toda su familia, si sus abuelitos y esto no pudieron salir y este está pidiendo eso. Y dice la Biblia, termina diciendo así, sellando, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Quieres mi bendición? Ahí está. ¿Decidiste querer? Ahí está. ¿Quieres que te ensanche? Ahí está. ¿Quieres mi mano, mi protección? Ahí está. Pero nuestra razón es, ay Señor, si quieres, si puedes. Hay gente que ora así, porque creen que van a, ¿cómo se dice? Creen que van que van a Dios, que lo van no a conmover, que, ¿cómo se dice cuando dicen a dañar o a presionar o a dañar o a insultar a Dios? Esa es la palabra, insultar a Dios con lo que uno pedimos. Y viene con Dios y le dice, Señor, si quieres, si puedes. Cuando la Biblia dice que Él tiene más que darme que yo que pedirle. Cuando la Biblia dice, si los padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas al que se lo pida? Buenas cosas. Dice la Biblia que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. No, los hijos no están para mendigar, los hijos están para pedir. Pero nadie pide porque no se decide a cambiar su historia. ¿Y saben por qué no decidimos? Porque todavía no conocemos al Dios al que servimos. ¿Saben por qué mis hijos me piden a mí cuando vamos a un lugar una paleta? Porque soy su padre y sabe que yo se lo puedo dar. Pero mi hijo jamás se va a acercar al hermano Mario, ¿verdad? Y más así cuando lo ve así como guarura, así grandote. No se le va a acercar y le va a decir, hermano, cómpreme una paleta. No, primero porque no lo conoce. Tal vez lo conoce en la iglesia, pero no lo conoce, no tiene una relación con Él. Cuando alguien tiene una relación con Cristo, sabe a quién se va a acercar. ¿Por qué cree que la gente se le acercaba a pedirle milagros? ¿Por qué creen que un hombre fue y le dijo, mi hija está, y era fariseo, y le dijo, mi hija está atormentada y vengo a ti porque tú eres el único? Y el Señor le dijo, no he encontrado tanta fe. Cuando fue el centurión y le dijo, di tu palabra y mi siervo va a sanar. ¿Saben por qué? Eso es lo que llama el corazón de Dios. Cuando uno está decidido en pedirle a Dios que cambie la historia. Cuando empieza la duda en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios detiene todo. Hay muchos creyentes que debiendo estar disfrutando la vida en Cristo no la estamos disfrutando, porque a veces dudamos en nuestra mente quién es Dios y lo que Él puede hacer.
Yo creo que hay bóvedas en el cielo con tu nombre que todavía no se han abierto porque no hemos creído. Cuando tú creas y activas tu fe y dices, ese es mi Dios, como lo cantábamos hace un momento, así es nuestro Dios. Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar de su gracia y su bendición hasta que sobre y abunde. Pero yo tengo que decidir salir de donde estoy. Hay gente que dice, yo cuando quiero dejar el cigarro lo dejo. No. Si Cristo no cambia tu historia, es imposible. Decide. Número 4, obedece. Diga conmigo, obedece. Vaya conmigo allí en el libro de Hechos. Vamos a Hechos de nuevo, capítulo 9. Verso Hechos 9, 6. Perdón, 4, 5 y 6. Y él cayendo a tierra, habla de Pablo, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otro hombre, otro personaje. Muchos satanizaron o satanizan el antes de Pablo y luego después lo hacen divino, ¿no? No, yo le hice una cosa, él era fariseo de fariseos. Él conocía perfecto la ley. Lo que él pensaba, y estaba tal vez en su creencia, estaba en lo correcto. Porque él pensaba que el nuevo movimiento, recuerden que él no había conocido al Señor, que el nuevo movimiento que estaba surgiendo, que era el cristianismo, pensó que iba en contra de lo que se les había enseñado desde Abraham, desde Moisés. Él no lo hacía por loco, él lo hacía pensando que era una secta que iba a desvirtuar a Dios. Y por eso empezó a hacer lo que hacía, hasta que el Señor se le aparece y le dice, yo soy el que tú persigues. Y ahí él entendió y dijo, me he equivocado, no era la historia así. Y él le dijo rápido, ¿qué quieres que yo haga? Eso se llama obediencia. Tú quieres cambiar tu historia, empieza a obedecer. Diga a la persona que está a su lado, ahora si ya se cansó de decirle la misma, voltee y dígale a otra la que usted quiere. Dígale, obedece. Mire, se da cuenta que las 4 cosas que voy diciendo tienen similitud o tienen conexión una con otra. Porque yo no puedo obedecer si no comprendo la palabra. Y yo no puedo comprender la palabra si no conozco a Dios. Y yo no puedo conocer a Dios si yo no entiendo la palabra. O sea, todo está así. Y le dijo, obedece. Gran parte de la Escritura, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, lo único que Dios pide es obediencia. Empezando en el huerto del Edén, y le dijo, de todo vas a comer, solo de una cosa no quiero que comas, de un árbol no vas a comer. Amén. Desde el Edén, desde Génesis ya está la palabra obediencia. Todos los profetas, todos los históricos, todos los salmos, todo tiene que ver con la obediencia. Y cuando Jesús viene y nace, Él dice, no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Es decir, la obediencia, la sujeción a Dios. Y dice la Biblia, y los demonios le obedecían, se sujetaban. Todo en la Biblia tiene que ver con obediencia. Lo único que Dios pide en ti no es que te flageles cada vez que venga Semana Santa. No es que te vayas hincado kilómetros. Él solo quiere una cosa, que hagas lo que te está pidiendo. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, vívanlos, créanlos. Y yo digo, no, aunque no diga créanlo, el guardar la palabra es vivirla. Yo siempre he creído que yo no voy a vivir algo que no creo. Entonces, si yo creo la palabra, entonces la voy a vivir. Y cuando yo vivo la palabra, escuche bien, cuando yo vivo la palabra, toda la historia, escuche bien, y le voy a decir una cosa,
Tal vez usted está pasando, yo siempre he creído y lo he aprendido, que hay cosas, no todo sale con oración. Hay cosas que Dios quita cuando uno adora y hay otras cosas que con el ayuno. Es decir, uno cree que con oración sale todo. Es como cuando usted va no voy a hablar mal, pero así es. Cuando usted va al seguro, creen que con el ketorolaco todo se cura. ¿O no? ¿Cómo se llama? El diclofenaco. Ahí usted va y tienes dolor de diclofenaco, que te tiene diclofenaco, que tienes esto, diclofenaco. Dios creen que con todo. A veces hay creyentes que creen que con todo, con oración se va. No, hay cosas que solo Dios espera que adores para que suceda. Y hay otras que con el ayuno, cosas. No todo sale con oración, usted va a entender eso. Amén. Yo tengo que entender esa parte. Y la obediencia. Yo no voy a obedecer lo que Dios dice si yo no comprendo la palabra. Por más que intente, mi vida no va a cambiar. Y voy a decir una cosa. Está diciendo, pastor, pero hay una persona que tiene, ¿cómo se llama? Amargura y depresión. Vamos a orar por ella. Yo digo, que entienda la palabra, que viva la palabra, y esa palabra va a sacar todo ese sentimiento que tiene, porque se va a establecer el reino de Cristo por la palabra. Hay cosas, es más, le voy a decir una cosa. Hay gente que dice, pastor, pues es que yo quisiera salir a evangelizar y calle por calle, pero ha de creer que con nomás camine y me da una riuma. Yo le voy a decir una cosa, sálgase y camine 4 cuadras evangelizando y las riumas se le van a ir. Porque Dios lo va a sanar en lo que hace. La obediencia trae sanidad, la obediencia trae perdón, la obediencia trae muchas cosas a nuestra vida. Amén. Y te voy a decir una cosa, ¿cuántos de aquí tienen dones y ministerios? Sea cualquier don o cualquier ministerio, levante su mano. ¿Sabe lo que es un don y lo que es un ministerio? El don es la habilidad que Dios te da. Ministerio es para hacer algo. Yo te voy a decir una cosa, si tú tienes un don y no lo usas, vas a tener problemas serios con Dios. Amén. Dios me dio desde muy temprano el don de la música y le he servido hasta el día de hoy en la música, pero me dio un ministerio que también ejerzo. Pero no por ejercer el ministerio pastoral dejo el don o el ministerio de la música, porque Dios me dio ese don. Dios no se equivoca al darte un don. Si te dio el don es porque lo vas a usar. Dios no se equivocó al darme la mano izquierda y la mano derecha, y que la derecha dice, Señor, pues yo quisiera ser izquierda. Tú me hiciste derecha, pero siempre he querido ser izquierda. No, Dios no se equivoca. Él dio el don de la música, entonces úsalo, no te va a dar otro, te dio ese para eso. Te dio el don de hablar en público, hazlo porque Dios te dio eso para eso. Dice la Biblia que no le va a decir el dedo gordito, yo quería ser cabeza. Dios colocó todas las cosas y lo que te dio, te lo dio porque confió en ti y te lo dio para que lo uses. Si tú no obedeces a eso, vas a tener problemas serios con Dios. Si Dios te dio algo es para eso. Si Dios te dio algo es para Él. Para nadie más. Tú tienes que usarlo. Dice la Biblia que un día daremos cuentas a Dios. ¿Y qué le voy a decir? Tal vez aquí hay una hermana que tiene el don de, pues yo digo que es un don, un talento. No es don, pero como dice la Biblia que hubo muchas cosas que no se escribieron. Yo pienso que alguno de ellos pudo haber escrito esto, pero ya sería otra cosa. ¿Alguien tiene el don para hacer ricas gorditas? ¿Verdad? O sea, que invite primero a los pastores y luego ya no se crean. Acuérdense siempre de las primicias. Y diga, pastor, yo voy a hacer unas gorditas para vender para la casa de Dios. El arte. Y tal vez alguien dijera, pastor, yo quisiera ser como Cash Luna, que un día llena los estadios, pero nomás ser gorditas. Lo que Dios te dio es para Él.
Y te voy a decir una cosa, la misma recompensa que hay para los siervos que llenan estadios, es la misma recompensa para aquella persona que tal vez no fue aplaudida, pero hizo lo que tenía que hacer y fue obediente a lo que tenía que obedecer. Punto. La misma recompensa es, porque la recompensa es estar con Cristo, con Él para siempre. Y esa es la mayor recompensa. Olvídese de que voy a tener más coronas que otras, de unas casotas más grandes. Dice la Biblia, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No importa lo que hagas, tienes que obedecer. Y pastor, ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Saben? Porque cuando alguien empieza a obedecer y a vivir y a hacer lo que Dios te pide, tu historia empieza a cambiar. Tu mente se abre y nuevas cosas empiezan a llegar. Y tu vida empieza a caminar en otro nivel espiritual. Y la historia de tu vida empieza a cambiar. Hay muchos creyentes frustrados en un asiento y pueden culpar a medio mundo. Porque lo primero que hace Satanás es enseñarte a culpar a otros. Eso se lo dijo, eso se lo puso en la mente a Adán. Cuando le dijo a Adán, la mujer que tú me diste, y la mujer dijo, pues la serpiente. Y todos empezaron a culpar, y dijo el Señor, no va por ahí. Fue su desobediencia. Muchos creyentes están frustrados y pueden culpar a quien quieran, pero no se trata de eso. La culpa realmente la tengo yo, porque un día dejé de nutrirme con la palabra del Señor, porque un día dejé de buscarlo, porque un día dejé de servirlo, porque un día dejé de obedecerlo, porque un día dejé de que Él escribiera mi historia y la quise escribir a mi manera, la quise hacer con mis propias decisiones humanas. Y entonces todo lo que viene es culpa de nuestras propias decisiones. Amén. Voy a terminar así. Y espero que no haya alguien aquí con depresión o algo así. Y si hay, empiece a buscar a Dios. Porque el único que puede dar paz es Él. Alguien me dijo, pastor, yo estaba con mi esposa, pastoreábamos en Saltillo y vino. Y uno se da cuenta, hermanos, desde que vienen con la cara. Porque vienen con la cara así como decía mi abuelito, de pico caído, así. Y con la cara así así. Y volteé y yo creo que soy un pastor muy malo, porque volteé y le dije a mi esposa, ay, ahí viene este hermano y mira la cara que trae. Y luego me dice, pastor, es que vengo para que ore por mí, porque ando en la depre. Y le dije, ¿en qué, hermana? En la depre. Y dije, ok, venga a la oficina, venga para acá. Para orar por mí. Dije, no, voy a hablar con usted, venga. ¿Alguien ha ido enfermo del estómago porque se comió menudo con tamales, con carnita asada, y luego uno anda así, que anda a reventar con el champurrado y con esto y con el otro? Porque ¿no se le ha fijado que en Navidad nos da hambre de todo? No me digan que no, hermanos, no me digan que no. Yo los veo más cachetoncitos a todos y luego me dicen que no. Y que un menudito, y que mañana esto y que el otro, y que las, ¿cómo se llama? Los buñuelos. ¿Alguien hizo buñuelos esta vez? Sí hicieron buñuelos, ¿no? Ya los iba a regañar porque no los mandaron. Tan ricos y todo eso. Estaba con el doctor y va así todo quejándose. Y a poco el doctor llega, pasó, le dice, doctor, es que me duele el estómago. Y a poco el doctor le va a decir, ay, venga, a ver, venga mi paciente consentido, a ver, ¿qué le pasó? A ver, dígame, ¿así actúan los doctores? No actúan. Se sientan, se le queda viendo y le dice, pues, ¿qué comió? No, pues es que, ¿y para qué come eso si sabe que no debe comer? ¿Se tiene la culpa? ¿No le dice así? ¿Verdad que sí o estoy equivocado? No, así son. Le meten una regañada a uno y hasta dice, bueno, se va a tomar esto y ya no ande haciendo eso. Yo digo, ¿por qué los pastores siempre tenemos que, ay? No, vino un deprimido y yo me senté y le dije, a ver, hermana, tan sencillo, dígame, ¿hace cuánto no ora? ¿Hace cuánto no lee la palabra? Ay, pastor, es que fíjese como trabajo, y fíjese, ¿ya hace cuánto no viene a la iglesia? Pues ya tenía como un mes que no venía, pero hoy sentí la necesidad porque me siento así. Por eso ando así.
Porque cuando alguien tiene un contacto con Cristo, porque un día alguien ora todos los días, tiene una relación con Él, lee la palabra, viene a la casa del Señor, escucha al Señor, lo que menos va a tener es depresión, lo que va a tener es gozo, libertad, paz en el corazón, porque hay alguien que está llenando todo su corazón y toda su vida. Amén. ¿Cuándo dicen amén? No, alguien está pensando, ya el pastor se salió del tema. No, todavía no es el mismo. ¿Cuántos quieren que el Señor cambie su historia? ¿Cuántos quieren decir, Señor, tal vez he vivido tanto en el cristianismo, pero tal vez porque hay gente que me ha dicho, pastor, tengo tanto en el cristianismo, pero no he experimentado el poder de Dios? Pastor, tengo 30 años en el ministerio, en el cristianismo, y no he visto la gloria de Dios en mi casa, no he visto un milagro, no he visto que Dios actúe, no he visto esto. Y veo cómo Dios bendice a otros, cómo Dios actúa en otros, cómo hay milagros en otros, pero en mi casa, y ya tengo tanto. Le digo, es que no has decidido que Él cambie tu historia. Aceptaste el cristianismo, pero no aceptaste el autor que puede transformar la historia. ¿Cuántos quieren que el Señor cambie su historia? Puede ponerse en pie, por favor. Le pido a los músicos que vengan. Señor, gracias por ser tan lindo y tan especial. Ponemos en tus manos a toda nuestra iglesia. Llévanos con bendición del cielo a nuestros hogares o al lugar donde nos dirigimos y protégenos. Señor, me uno y nos unimos, Betel, a la petición del obispo de la iglesia anglicana, mi hermano Víctor Vera, quien ha pedido la oración a tus siervos por el rapto y muerte del hijo de la pastora de Río Bravo, de la iglesia anglicana. Ese jovencito de 13 años ejecutado por sus raptores. Ella es una sierva tuya, pero también una madre. Pongo su corazón en tus manos y pido tu consuelo, porque tú experimentaste el dolor de perder a un ser que se ama aquí en la tierra. Te pido la fortaleza en el espíritu y el alma del Padre, de la familia, de la iglesia, de sus hermanos y hermanas. Tú eres nuestra justicia. Tú eres nuestra justicia. Tú eres nuestra justicia. Sella los labios y confunde la mente lo que nos quiera quitar la bendición de este día. Amén, Señor. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sea sobre todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga a todos. Salúdense, por favor.